muy buenas tardes. Para mí siempre es un gusto regresar a esta universidad donde siempre me encuentro grandes amigos y donde siempre nos han abierto las puertas. Creo que esta universidad es un reflejo de un foro abierto, de un foro de debate de ideas y bueno, y es un foro que también impone respeto. Entonces, cuando me hicieron favor de invitarme a esta presentación y a este proyecto que verdaderamente para mí como constitucionalista es pues una oportunidad de poder pues plantear algunas reflexiones que se han venido trabajando a nivel nacional, pero sobre todo a nivel local. Hay que decir en este sentido que Nuevo León es un estado que tiene particularidades muy propias. Y hay que decir, y hacia allá irán viendo la presentación, que en buena medida, no sé si aquí podamos, esta cuestión que se apagó, pero ahorita, ahí está. Platicarles sobre lo intenso y lo apasionante que fue para mí el volver a revisar mis viejos apuntes. Debo decir que he trabajado dos trabajos con uno, el profesor Artemio Benavides, al cual estimé mucho sobre la Constitución del 57 y qué papel tuvo el noreste en esa constitución tan intensa, que lo van a ver en las próximas filminas. Y posteriormente también saqué uno de los trabajos que más me gustó trabajar, que fue el de las instituciones jurídicas de Nuevo León a lo largo de la historia. Fue de esos trabajos que cuando uno los termina queda una añoranza de algo que terminó en una primera etapa y que en buena medida le llena a uno de intensidad para seguir estudiando. Y en ese sentido, lo que esta tarde yo quisiera platicarles, algunas de las evidencias que pudimos encontrar a lo largo de estos dos trabajos que hicimos. Decirles, por ejemplo, y principalmente tratar de atisbar las características de esta región. ¿Por qué esta región es distinta a otras zonas de México? ¿Cuál fue su historia y por qué esta localidad de Monterrey y posteriormente otras localidades tienen particularidades, como ya los decíamos, muy singulares? Primero decirles que en la Constitución de Cádiz de 1812 se va a dar un primer debate muy intenso y donde los norestenses tienen una función muy importante. En Cádiz se debatía si debía plantearse el modelo de los regnícolas. Los regnícolas eran todos aquellos que pugnaban porque España siguiera teniendo la figura de sus virreinatos. El virreinato de la Nueva España era claro ejemplo de este modelo. Sin embargo, vamos a encontrar la figura de los norestenses y principalmente de don Miguel Ramos Arizpe, donde plantea otro modelo de organización que son las provincias. Un gobierno que esté gobernado por una diputación provincial y es el que va a triunfar en la Constitución de Cádiz. A partir de ahí, en México se van a generar, como ustedes ven, 6 diputaciones provinciales y en esta región la que se va a formar son las provincias internas de Oriente. Decirles también que esto fue en buena medida lo que genera el germen del federalismo mexicano y también el germen de cierto localismo de esta región. ¿Por qué? Porque en ese momento lo que se debatía es que ya no teníamos nosotros un virrey, es decir, todas las provincias dependían directamente de Madrid y ya no del virreinato de la Nueva España. Por lo tanto, se fueron generando un primer sentimiento de identidad local a partir de este modelo que, si bien es cierto, no alcanzó a tener vigencia, sí formalmente fue implementado de esa manera. Y vamos a encontrar en este debate donde los norestenses tienen un impacto importante a partir de don Miguel Ramos Arizpe. Las provincias internas de Oriente quedan conformadas por Nuevo León, Coahuila, Texas y Nuevo Santander. En este sentido, fíjense ustedes, llega la independencia y la Constitución del 24. Aquí es un primer elemento bien interesante que nosotros pudimos identificar y fíjense cómo iniciamos con una zona agreste, con una zona pobre y se debatía si debían seguir unidas o debían separarse.
Fray Servando Teresa de Mier le escribe al Cabildo de Monterrey y les pregunta cuál es su opinión a partir de si estas provincias deberían seguir unidas o deberían separarse. Y fíjense que conocen ricos propietarios ni capitalistas, pocas medias fortunas y mucha miseria, abandono e ignorancia en lo general. Por lo tanto, el Cabildo de Monterrey, un planteamiento que decía, no hay que separarnos porque si nos separamos vamos a ser presas de lo que eran las hordas de indios salvajes que van a tener una influencia muy importante principalmente en un fenómeno que se da en la región, que es la guerra viva, que como su nombre lo indica, se vive de una manera muy intensa y también muy sangrienta en toda esta región. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el Nuevo León de la independencia es un Nuevo León muy pobre. Es un Nuevo León que ustedes lo pueden ver, revisen sus construcciones. Son construcciones bastante austeras, no son las construcciones que pueden encontrar en los lugares donde había minas, en los lugares donde existían, por ejemplo, el desarrollo de la plata, como pudiera ser Zacatecas. Además, hay que decirlo, en el caso de Nuevo León, pues también no existieron la fundación, lo que ahora podemos enorgullecernos de una formación de universidades. Aquí los presidios no funcionaron, se ponían, se quitaban, que eran una especie de fronteras, pero en pocas palabras, el Nuevo León de la Independencia es un Nuevo León también poco educado. ¿Por qué? Porque no hubo, por ejemplo, la figura de conventos, la figura de seminarios que generaba cultura en las regiones. Entonces, sí es importante decir cómo esta primer constitución de Nuevo León de 1825 parte de un formato donde se encontraban muy alejados del centro. Imagínense ustedes Nuevo León o esta región con una sierra. Surge la Constitución del 25, al igual que la Constitución Federal, es una constitución con una gran carga de tipo religioso. Es una constitución que va a establecer las primeras figuras normativas de Nuevo León. Sin embargo, hay que decirlo que es una constitución que dura muy poco. Dura muy poco porque, como ustedes recordarán, se inicia el modelo centralista, que es lo que va también a generar una tensión entre los estados de las antiguas provincias de Oriente con el centro de la República y con el gobierno central. Lo que ya les decía, hay una sierra madre y las malas comunicaciones generan un sentimiento de autonomía. Vienen las independencias de estos estados que no se sintieron parte del pacto federal, puesto que se había roto, se había resquebrajado ese pacto en el cual ellos cedían su soberanía y a partir de ahí tanto los yucatecos como los tejanos deciden independizarse en ese momento. Es interesante también ver cómo la invasión de Estados Unidos a Monterrey es otro momento histórico traumático para la región. La epidemia de cólera que se va a dar también en el estado va a diezmar de una manera muy intensa a la población. En este momento, ese sentimiento de la autonomía se va a dar y lo pudimos encontrar en algunos discursos de políticos de esa etapa de Nuevo León, donde una de las quejas que le hacían al gobierno central era que no los protegía de los indios bárbaros ni de los filibusteros norteamericanos que querían tierras. Evidentemente, si ustedes revisan también sin embargo, Nuevo León no fue un hecho para separarse, sin embargo, fue el argumento que utilizaron los tejanos, el argumento formal, porque si analizamos el argumento económico, pues detrás de ello había el tema de la esclavitud, también el tema de la especulación de la tierra por parte de los tejanos que estaban llegando a esa región y estaban especulando con la tierra. Sin embargo, en una parte sí vemos una similitud en el argumento de los tejanos y en el argumento de esta zona de México, que era no nos protegen de los filibusteros y no nos protegen también de las hordas salvajes. Y ustedes recordarán, pues la independencia de los tejanos se da en el momento en el cual el gobierno mexicano les entrega un cañón. Si ustedes revisan, la primera bandera de los tejanos fue un cañón
y cuando los mexicanos vamos a pedirles ese cañón, los tejanos lo disparan argumentando que no estaban cumpliendo. Sin embargo, les comento todo esto porque en buena medida fue también un argumento de replantear el tema de la soberanía local. No obstante, también hay que decirlo, que no hay elementos que evidentemente puedan demostrar que hubo un sentimiento separativista. Más adelante, como lo vamos a ver en las siguientes filminas, sí hay un sentimiento de crear el estado de la Sierra Madre, pero no hay documentos que puedan demostrar de manera fehaciente que sí hubo una posibilidad de una separación, sino más bien de la creación de un nuevo estado, con el caso de Coahuila y Tamaulipas. En ese sentido, decirles que esta Constitución no es sino la restitución de la Constitución del 24 y del 25 en el caso de Nuevo León, y esa Constitución pues principalmente va a restablecerse. Los yucatecos regresan al Pacto Federal, sin embargo, como todos ustedes ya saben, pues los tejanos no regresan al Pacto Federal. Y vamos a entrar, creo yo, a uno de los momentos más intensos del constitucionalismo regiomontano y del constitucionalismo mexicano, que tiene que ver con la Constitución del 57. Esta Constitución que sí va a romper con las estructuras del 24. El primer planteamiento era si se hacía una reforma a la del 24 o se generaba una nueva Constitución. El debate fue ganado a que se generara una nueva Constitución, y a partir de ahí viene un cambio de las estructuras que todos ya conocemos. Sin embargo, en el caso de Nuevo León va a tener una vivencia muy singular. Y quisiéramos decirles también cómo en ese momento, si se dan cuenta, la población era bastante pequeña, eran apenas 144.829 ciudadanos en 2.544 leguas cuadradas. Y bueno, pues lo que ya les decía, el tema de los indios nómadas y los filibusteros, la guerra viva que se estaba viviendo en esta región, y toda esta actividad se ve mermada. En pocas palabras, la región sigue siendo una región pobre, sigue siendo una región agreste, violenta, insegura y económicamente de bajada. Y es ahí, en ese momento, cuando en la guerra viva empiezan a surgir los caudillos del noreste mexicano. Y es ahí donde vamos a encontrar la figura de Vidaurri, que más adelante también comentaremos. Fíjense ustedes, esto me llamó mucho la atención cuando lo encontramos, que se generó un decreto por el cual se ofrecían 25 pesos por indio muerto o capturado y 60 por cautivo rescatado. O sea, eso nos habla del enfrentamiento sangriento y despiadado que se estaba dando en esta región. Y bueno, también se va a venir incrementado, puesto que a los indios, principalmente a los lipanes, se les ofrece tierras en la región. Sin embargo, el gobierno de Santa Anna incumple, y esto también lo que ocasiona es una tensión aún mayor y el crecimiento de las hostilidades entre los indios y los asentamientos de esta región. Y bueno, la guerra viva y la reactivación del discurso regionalista, me encontré una declaración de Simón de la Garza Melo, interesante. Simón de la Garza Melo posteriormente va a ser uno de los constituyentes del noreste en el constituyente del 57, y Simón de la Garza Melo plantea esa situación de debatir si la soberanía debía seguirse manteniendo en una federación que no protegía esa región. Entonces estamos en ese momento en una situación de extrema tensión entre el centro y la región norestense. Les decía, surge la figura de Vidaurri. Yo creo que aquí, desde mi punto de vista, empieza a fraguarse el Nuevo León que actualmente se va a ir consolidando. No podemos negar, con sus luces y sombras, la figura de Vidaurri y también la figura de Bernardo Reyes.
si ustedes me dijeran qué había en Nuevo León antes de en la primera mitad del siglo XIX, pues ya lo vieron, un lugar pobre, un lugar con poca crecimiento económico. Sin embargo, a partir de los 50, y vamos a ver algunos hechos históricos de cómo lo van haciendo que vaya configurándose como actualmente es. En ese sentido, se fija el Plan de Monterrey. Vidaurri hábilmente negocia con Juan Álvarez varios aspectos importantes, las aduanas de Tampico y Matamoros, que posteriormente va a ser uno de los problemas que existe entre Juárez y Vidaurri, y también reasume la soberanía de Nuevo León y toma Saltillo. Y fíjense ustedes, Vidaurri lo primero que hace es un referéndum en los habitantes de Coahuila. Y evidentemente, como ustedes lo ven, gana el referéndum para que Coahuila se anexe a Nuevo León. Sin embargo, los que no aceptan es Saltillo y Ramos. Ellos votan en contra y deciden mantenerse independientes. No obstante, el resto de Coahuila se une a Nuevo León, pero vamos a encontrar nuevamente el enfrentamiento entre el caudillo norestense y los jefes de como fue la fragua, y el primer planteamiento que le dicen es que no puede mover las fronteras del país porque el plan de Ayutla lo que plantea es que las fronteras deben de mantenerse en en la misma forma en cómo se encuentran en ese momento. Entonces vamos también a ver este hecho importante de las aduanas, y las aduanas tienen una importancia en ese momento determinante. ¿Por qué? Porque en los años posteriores, estamos en esta etapa previo a la Constitución del 57, sin embargo, las aduanas las mantiene Nuevo León hasta el 64, y las aduanas en ese momento se estaba llevando a cabo la guerra civil en los Estados Unidos. Y la guerra civil en los Estados Unidos, la Marina del Norte controlaba los puertos norteños, lo que hacía que no pudieran sacar el algodón de los estados sureños, y mucho del comercio de algodón se hacía por las aduanas de Tampico y por las aduanas de Matamoros, lo que generó una primera actividad económica muy intensa. Hay que decirlo, el movimiento de las aduanas en buena medida benefició a esta región de México, y sobre todo benefició la incorporación de las aduanas de Tampico y Matamoros. Hay que decir también, la intención de Vidaurri era fusionar Tamaulipas. Sin embargo, Juan José de la Garza no pudo con él, lo venció y establecieron un acuerdo en la Cuesta de los Muertos. Y fíjense ustedes, posteriormente Juan José de la Garza va a ser el caudillo norestense que va a estar con Juárez antes de salir de la capital, cuando ya los franceses estaban por tomar la capital de la República. Pero bueno, puede y entra a Coahuila, sin embargo, no entra a Tamaulipas. Y aquí vamos a entrar al tema del decreto que crea la Constitución de Nuevo León, que no solamente va a regir para Nuevo León, sino también va a regir para Coahuila. Y en ese momento, la fragua, que era ministro de Gobernación, les dice que no, que ese decreto que emitió Vidaurri no es legal. Y entonces Juan Álvarez, al verse presionado por esta situación, definen que quien resuelva si Coahuila y Nuevo León van a unirse sea el constituyente del 57. Y es en ese constituyente donde vamos a encontrar unos debates muy interesantes de los legisladores de esta región, pero también de grandes legisladores nacionales, como Nigromante, como Ponciano Arriaga, que aquí ustedes los podrán ver. En primer lugar, Nigromante y Ponciano Arriaga estaban en favor de la anexión. Evidentemente, Vidaurri fue muy hábil en fichar a Nigromante, que fue el que en buena medida cabildeó todo el proceso de anexión de Coahuila, y Ponciano Arriaga, que era el presidente de la Comisión de Gobernación, pudo también apoyar ese decreto. No obstante, en contra
del decreto estaba Juan Barragán y Ezequiel Montes. Hay un momento dentro de a los conservadores y para que la guerra de reforma pudiera salir adelante y llegar a ese constituyente. Y termina diciendo Ezequiel Montes, dice, nosotros no necesitamos la espada de Vidaurri. Sin embargo, se vota el dictamen y queda 60 votos a favor y 20 en contra, y Nuevo León y Coahuila quedan unidos, y la Constitución del 57 de Nuevo León va a regir también para estos dos estados. Hay que decir que es una Constitución que, si bien es cierto, a nivel federal rompe con esta idea del primer artículo, dedicándolo o solicitando la ayuda de Dios para formar un nuevo pacto constitucional. Sin embargo, Nuevo León en ese momento lo mantiene. No obstante, en la Constitución ya, en la restitución de la Constitución del 57, que se va a dar en el 74, Nuevo León ya lo retira. Y es importante decir que esta es una Constitución muy importante, derivado de los derechos que la misma reconoce, y vamos a ver que posteriormente en la del 17 hay un problema de este positivismo jurídico, donde cambia esa fórmula de reconocer a otorgar, que se va a romper en el 2011 con la reforma de los derechos humanos. Entonces, queda de esta manera la Constitución. Coahuila y Nuevo León quedan juntos en ese momento, y va a venir otro momento de la reunión de Vidaurri y Juárez, que se va a dar en el centro de la ciudad. Juárez llega a Coahuila y se hospeda unos días en Coahuila. Llega, le pide hablar a Vidaurri. Vidaurri no va a un lugar intermedio, sino le pide que se acerque al centro de la ciudad, y Juárez tarda en llegar a esa reunión. No obstante, es una reunión que dura muy poco. Hay un rompimiento, sale Juárez en su carruaje de la ciudad, y curiosamente en las calles de lo que hoy es Juárez y Padre Mier, ahí Prieto los encuentra, se sube, Indalecio Vidaurri viene corriendo atrás de ellos, les dispara, y él llega a Coahuila, y en Coahuila emite un decreto donde separa a Coahuila de Nuevo León, y por lo tanto la Constitución de Nuevo León en ese momento, que también regía para Coahuila, deja de tener vigencia. Llega el momento de la intervención francesa. Nuevamente la Constitución se va a ver, la Constitución local se va a ver suspendida, y posteriormente, bueno, pues el fusilamiento de Vidaurri el 8 de julio del 67. Vidaurri es fusilado en la Plaza Santo Domingo, en la Ciudad de México. Vidaurri llegó a ser ministro de Hacienda del emperador Maximiliano. Es importante decir también el papel de los norestenses durante la guerra de intervención francesa. Creo yo que falta más estudio y sobre todo reconocimiento en mucha de esta etapa. Yo no entiendo ni concebiría la historia mexicana sin la figura de Escobedo, en buena medida, Pedro José Méndez en Tamaulipas, que son los que van, una vez que están derrotadas todas las fuerzas mexicanas, son los que van a luchar en la Chinaca, los que van a hacer guerra de guerrillas, y el papel de esta región nuevamente para conseguir las armas, para negociar con los Estados Unidos y para conseguir los famosos rifles de repetición, que son los que van a impedir que Maximiliano rompa el cerco de Querétaro cuando con Miramón quiere romperlo, y los rifles de repetición y de Mariano Escobedo van a tener una importante función en ese momento. También hay que decirlo, Escobedo se pone a las órdenes de Porfirio Díaz, que estaba en la capital de la República. Él dice, venga a combatir con nosotros para terminar ya con la intervención. Porfirio Díaz no quiere ir. Y bueno, son algunos de los hechos de la historia, que posteriormente Escobedo
ya no tuvo, fue gobernador de San Luis, posteriormente también gobernador de Nuevo León, pero pues ya no tuvo el peso que tuvieron muchos de los políticos de ese nivel en la República. Yo quisiera ir cerrando con la llegada de Bernardo Reyes en 1885. Bernardo Reyes era un jalisciense que llega a esta región, un hombre cercano a Porfirio Díaz, un hombre en el cual en un determinado momento tuvo un peso político importante, y ese peso político importante lo hace que empiece a subir a la agenda pública muchos de los temas que se estaban dando en esta región. A Bernardo Reyes se le debe la conformación de la administración pública, la seguridad, que era uno de los grandes temas. Venía esta región de un problema de la guerra viva, que ya ustedes comentaron, y va a ser Bernardo Reyes el que consigue esos 12 kilómetros de frontera que se les habían quitado, puesto que la guerra de la frontera estaban y peleaban los que tenían frontera. Y entonces Bernardo Reyes los que les dice, bueno, pues yo no tengo frontera, y negocia esos kilómetros. Sin embargo, Nuevo León no va a tener frontera, al menos una garita fronteriza hasta los 90. Sin embargo, Bernardo Reyes creo que aquí tiene un papel muy importante también en las bases del crecimiento económico, y se genera una clase industrial. Se dan cuenta cómo Nuevo León empieza a cambiar, y Nuevo León en la última etapa del siglo XIX empieza a configurarse lo que ya es al día de hoy. Y lo que más adelante veremos es cómo ya en la Revolución se empieza incluso a ver en Nuevo León unas particularidades muy propias que no tienen otras zonas del país, e incluso de enfrentamiento a muchas de las políticas revolucionarias. Por eso creo que Nuevo León, como otros países, como otros estados del país, pues tiene singularidades que hacen necesario que exista un pacto social, que exista un pacto político que recoja todos sus anhelos y que recoja sus particularidades que los hacen y los distinguen como tales, siempre dentro de este contexto nacional, siempre dentro de este contexto mexicano. Llegamos a la Revolución, se restablece la Constitución de 1857, que se restablece en 74, y la Revolución pues lo que va a hacer es el replanteamiento del modelo político, social, cultural y económico del país. En ese momento, Antonio I. Villarreal es nombrado por Carranza gobernador. Sin embargo, se generan conflictos con el clero y el sector privado. Los sectores conservadores se sienten agredidos y los obreros no se sintieron protegidos. Es importante también decir cómo muchos de los derechos sociales existieron también en Nuevo León y en sus pactos locales, incluso mucho antes que existieran en la Constitución del 17 en México. Decir también cómo el convocar a este constituyente, pues que en ese momento pues, era el reflejo de la lucha armada revolucionaria. Y bueno, ¿qué ha pasado desde el 17 para acá? Tenemos que decirlo, la Constitución Federal ha recibido innumerables cambios. La Constitución Federal ha cambiado principalmente a partir de los años 80 y 90, donde encontramos un nuevo modelo económico que también va a estar a debate seguramente en los próximos periodos de sesiones en el Congreso de la Unión. Sin embargo, decirles cómo pues, actualmente Nuevo León es una población de más de 5 millones de habitantes, es una población que tiene una migración importante también y sobre todo una población económicamente activa con un potencial también muy importante, y decirles cómo también ha cambiado la vocación de su economía.
Originalmente en el en la Constitución del 17 había metalúrgica, minería, fundición, y bueno, el Producto Interno Bruto, no tuvimos muchos datos, no había muchos datos del 17, agarramos los datos que existían hasta este momento, y bueno, pues vemos también cómo Nuevo León genera una contribución importante al Producto Interno Bruto que ha ido en aumento y va caminando con una diversidad también de actividades. Metal mecánico, electrodomésticos, automotrices, tecnologías de la información, servicios. Y bueno, un gran tema que para mí me da mucho gusto que vivo en esta región, la gran capacidad que se ha tenido para generar universidades. Yo creo que Nuevo León en ese sentido ha sido un éxito, ha sido un estado que se ha preocupado por este tipo de generación del conocimiento. Y bueno, pues si ustedes ven cómo era el Nuevo León de hace apenas 150 años, pues Nuevo León ha cambiado mucho y Nuevo León responde a una naturaleza muy singular. Reflexiones finales sobre qué sigue, sobre cómo las constituciones del Estado han ido evolucionando. Yo les recomiendo, está en internet, este libro donde podrán, se llama Nuevo León, Historia de sus instituciones jurídicas. Aquí lo que hicimos fue revisar todas las instituciones que se dan en las constituciones, cómo era, por ejemplo, la vida en el Congreso local, cómo se resolvían algunas de los empates que se daban cuando se nombraba gobernador, que por cierto uno de los gobernadores de Nuevo León fue gobernador en Pata y es a partir de la suerte como es designado. Cuestiones que creo que les pueden interesar de este trabajo. Nuevo León tuvo, por ejemplo, un gobernador cubano, Pedro Ampudia, que había nacido en Cuba, sin embargo aquí se desarrolla. Creo que tiene una particularidad muy propias esta región. Sin embargo, yo quisiera decirles sobre lo que sigue. Viene un cambio importante, evidentemente. Hemos hablado de la cuarta transformación, es un eslogan que hemos escuchado con mucha intensidad en los últimos meses. Si ustedes revisan las transformaciones que ha vivido México, pues fue la independencia, la reforma y la revolución. Y si ustedes se dan cuenta, todas esas transformaciones terminan en un nuevo pacto constitucional. Es decir, que si la cuarta transformación, lo lógico es que vaya a terminar en un pacto constitucional. Sin embargo, como lo dice Lasalle, las cuestiones de derecho constitucional no son cuestiones técnicas, sino son cuestiones de poder. Y va a depender de los acuerdos, va a depender de la configuración de las mayorías, pero si se plantea esta transformación como es parte del discurso del actual gobierno, pues lo lógico es que se quiera ir a un nuevo pacto social. Nuevo León también ha cambiado mucho. Nuevo León tiene un gobernador independiente, tiene equilibrios del poder en este sentido con mayorías no absolutas en el Congreso, tiene también municipios de distintos partidos políticos, tiene también universidades, tiene un sector empresarial muy activo, una sociedad civil que participa. Yo creo que en Nuevo León tenemos cosas malas, como cualquier estado que esté evolucionando en su vida institucional. Sin embargo, yo creo que una gran fortaleza que tiene Nuevo León es el equilibrio del poder que ha logrado conformar. Nos guste o no nos guste, tenemos medios de comunicación de una tendencia, tenemos partidos de varias ideologías políticas, tenemos universidades de varias tendencias ideológicas, de forma de pensar, tenemos también sindicatos, empresarios. Entonces, creo yo que esa es otra de las particularidades que hace de Nuevo León un estado que requiere de un nuevo pacto de poder, de un nuevo pacto constitucional local. Decir también que Nuevo León debe complementar al país. Nuevo León debe ser una sociedad que ayude, que sea solidario con otras zonas de México. Sin embargo, también
pues las demás zonas de México deben de generar una corresponsabilidad en el sentido de lograr que el pacto federal siga creciendo, y ahí lo importante de que no todos los estados deben de tener las mismas reglas, no todos los estados deben de tener las mismas particularidades. En ese sentido, creo que el llegar a un acuerdo entre las fuerzas políticas y definir un sentido común, que es la Constitución, es muy importante en este momento. Y terminaría diciendo que la Constitución, como ya lo comentamos, es un tema de poder y no un tema de derecho. A lo largo de estos foros, creo que han existido excelentes argumentaciones de qué es lo que se tiene que replantear en el caso de la Constitución de Nuevo León, cuáles deben ser los nuevos derechos, cuáles son las debilidades, el nuevo replanteamiento de los controles del poder a nivel local. Sin embargo, pues esta etapa que se está viviendo a partir de estos foros va a ser un insumo técnico. Va a llegar un momento en que ese insumo técnico pues tenga que pasar a la arena de lo político y a la arena de las negociaciones con los tomadores del poder, que en este sentido son los que hacen las normas y los que llevarán a cabo los debates si evoluciona esta idea de generar un nuevo pacto social para el Estado de Nuevo León, un nuevo pacto político de derechos humanos y de replanteamiento del poder. Yo les agradezco la atención, me da gusto ya ver al profesor González Oropeza por aquí, y verdaderamente decirles que es muy importante conocer la vida de las regiones. No podemos vivir si no conocemos de dónde venimos, porque eso nos va a permitir pues tener una visión de futuro. Yo quisiera cerrar con otra de las frases que me encontré, que decía que de Nuevo León el más noble valor era el trabajo. Muchas gracias y pues quedo a sus órdenes.